yo la pongo a grabar. Sí. Señores del jurado, de la organización, concitentes, nuestro grupo va a defender la postura a favor de la pena de muerte. Somos Carlos y Alberto, y nuestros argumentos van a empezar con una pequeña reflexión sobre el tema, para introducirnos. El terrorista es una persona que no sabe convivir en la sociedad democrática. La sociedad democrática es aquella en la que en el foro común las personas intercambian opiniones y se llega a un consenso para la solución definitiva. En cambio, el terrorista impone su opinión, no debate y por lo tanto no puede convivir en sociedad. Ha de ser apartado de esta. Hay tres maneras de hacerlo. La pena de muerte, una cadena perpetua, revisable o no, y una pena normal. La pena de muerte está prohibida por el artículo 15 de la Constitución y además por el artículo 2.2 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Por tanto, no es posible utilizarla. Supondría nuestra expulsión del Foro Común Europeo, de nuestra expulsión de la Unión Europea y la pérdida de todos los fondos de la Unión Europea. La cadena perpetua, en cambio, sí que permite reintegrar siempre y cuando sea revisable. ¿Por qué? Porque permite una pena adaptada a cada reo. Cada reo volverá a la sociedad en el momento preciso y exacto en el que pueda, si es que pueda alguna vez. En cambio, la pena normal de un número determinado de años no lo permite, porque si se le pone un número de años, tarde o temprano tendrá que salir, estar integrado, y entonces ¿qué ocurre? Podemos tener a un suicida en potencia, a una persona que vaya a atentar y a matar a 300 personas como sucedió el 15M, y que por lo tanto no podría, es un peligro para la sociedad, y nuestra función es proteger a la sociedad. Por último, he de apuntar que hay que descartar el argumento de la pena de muerte en tanto que atenta contra la dignidad de las personas. En cambio, la pena de cadena perpetua no lo hace en sí. De hecho, en la Carta Europea de los Derechos Fundamentales del Hombre, la Declaración de los Derechos Humanos, aparece recogida la reducción de la pena de muerte en el apartado de la dignidad. Por lo tanto, no creemos que sea la solución adecuada. En cambio, la cadena perpetua, siempre y cuando, repetimos, sea revisable, sí que permite una pena adaptada para cada reo. Y por lo tanto, creemos que es la única alternativa que existe para delitos tan graves como el terrorismo, no solamente, pero como ejemplo paradigmático, porque el resto de alternativas tienen o bien un hándicap o bien otro. Y por lo tanto, defenderemos esta postura a lo largo de la exposición con diferentes argumentos. Muchísimas gracias. El grado de civilización de una sociedad puede ser juzgado entrando a sus prisiones. Estas palabras de Dostoyevsky nos permiten introducirnos en el tema que queremos tratar hoy. ¿Es la cadena perpetua la mejor pena contra los crímenes de terrorismo? Nuestro grupo dice rotundamente que no es así. Dostoyevsky nos sirve en esta ocasión porque podemos coger como ejemplos de países con cadena perpetua que podríamos tachar de países importantes como Estados Unidos o Japón, que tienen esta cadena perpetua incorporada en su sistema penitenciario. No obstante, lo que parece que nadie ve es que el sistema de Estados Unidos es un sistema deficiente, al igual que el de Japón, que es otro método retrógrado. Me gustaría decir, en la dirección contraria, que nosotros pensamos, número uno, que la cadena perpetua es inhumana. ¿Por qué? Porque atenta contra los derechos más fundamentales del ser humano. Segundo, tener a un preso en cadena perpetua implica convertirlo en un mártir, implica convertirlo en una figura relevante en su asociación terrorista, una asociación que no olvidemos que está adoctrinada y que adopta fácilmente figuras de este tipo. Nos convierte en gente sin nada que perder. Número 3. El gasto económico. El gasto económico, aunque se nos podría tachar de materialistas, no deja de ser una parte muy importante, ya que podría afectar no solo a la calidad de vida de la gente que está fuera de prisión,
destinando mayor presupuesto a al sistema penitenciario, sino al resto de los presos. No hay por qué hacer esa diferencia. Nos gusta pensar que es mucho mejor aplicar penas de rehabilitación, o sea, penas de rehabilitación con un sistema no laxo, duro, pero mucho más centrado. Todo ese gasto que se haría, esos 55 euros diarios, que es lo que cuesta, según el Ministerio de Interior, mantener a un preso a diario, esos 55 euros podrían ser perfectamente gastados en una rehabilitación más eficaz, con un mayor apoyo y un mayor contacto con la sociedad a la que se ha dañado previamente. Me gustaría concluir con una frase del reverendo Jesse James, importante figura de los derechos civiles americanos en los años 60, que dijo que si la pena capital convierte al Estado en un asesino, la perpetua lo convierte en un torturador, en el amo de un calabozo cruel. Así pues, reitero, la cadena perpetua no es una solución para los crímenes de terrorismo. Muy buenas tardes, jurado, miembro de la oposición, organización. Me gustaría empezar esta primera refutación haciendo un poco de hincapié, sobre todo en el tema de la dignidad y de los derechos humanos. Que parece ser que no hay forma para explicar el que la cadena perpetua sea inhumana en el aspecto en el que quieren mostrar nuestros compañeros de la oposición. Asimismo, ellos muestran la cadena perpetua como simplemente un castigo. Nosotros no lo vemos así. Lo vemos como una posibilidad de rehabilitarse, al no ser una cadena perpetua literalmente de por vida, sino ser algo más temporal, y el establecerse la posibilidad de la reinserción mediante la revisión de la cadena perpetua. También el punto de vista que ha mostrado como convierte a una persona en un mártir, un terrorista se convierte en un mártir y un ídolo para sus seguidores. Cualquier pena convierte a un mártir perfectamente, puede convertir a cualquier persona en un mártir, una pena normal, la pena capital también, y la por supuesto, no va a ser otra menos. Asimismo, el tema de la rehabilitación, queremos centrarnos en cómo podría rehabilitar a un preso. Un preso que ha cometido actos de terrorismo. ¿Cómo vas a hacer para restablecer su humanidad, por llamarlo de alguna forma, su capacidad para desenvolverse en la sociedad? Si no es aislándolo ciertamente de ella y mostrándole el que no puedes, de ninguna manera, hacerle cambiar su opinión, al igual que yo no puedo hacer cambiar la suya ni la de ustedes. Entonces me está diciendo que si usted no cree que yo pueda rehabilitar a un preso con una cadena fija, pero usted con su cadena perpetua, con revisiones constantes, sí va a haber una rehabilitación que permita esa revisión que le haga salir. No lo creo. No lo creo, pero no estamos a ello. Estamos ahora mismo hablando de sí o no de hechos, del debate, no de mis creencias o mi opinión. Vale. Por último, me gustaría centrarme también y desarrollar un poco el tema que ha tratado mi compañero, que hay muchas formas de reinsertar a una persona en la sociedad y por lo menos de, entre comillas, establecer justicia. No venganza, sino justicia real. Asimismo, no creo que ni la pena de muerte ni las penas normales, como me ha dado la impresión que ustedes han intentado esclarecer que es lo más normal, lo más humano, son totalmente eficaces en un sistema imperfecto como es este. Así que así concluyo mi primera refutación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Quiero empezar con mi primer turno de refutación.
hablando en términos jurídicos, aquí hay varios estudiantes de Derecho, se plantea la cadena perpetua revisable, ya descartada por completo, incluso por ellos mismos, la cadena perpetua no revisable. Entramos en este nuevo campo, donde deberíamos entrar a analizar las ventajas y las desventajas de esta cadena revisable. Las ventajas es su parte, así que yo me voy a poner las desventajas. ¿No creen que sería mucho mejor, en vistas de la seguridad jurídica, de los principios de nuestro derecho penal, de la legalidad, de la proporcionalidad, aplicar a cada crimen un castigo determinado? ¿Qué es una cadena perpetua revisable? ¿De los 18 a los 65 años? ¿De los 70 a los 75? ¿Tras la muerte? ¿No creen? ¿Por qué cada pena no tiene una pena concreta, sino que siempre es de 10 a 15, de 10 a 20? Vamos a repetir. ¿Por qué cada pena del Código Penal no es concreta, sino que siempre dice de 10 a 15 años, de 20 a 30? Cierto, pero es verdad que en el Código Penal se establecen márgenes porque hay alicientes, hay plusvalías según ciertos datos del crimen, pero no estamos hablando en este margen que puede ser de unos pocos años hasta toda una vida, desde los 18, pongamos, hasta los 90. Esto desde los términos jurídicos es completamente inseguro y nosotros abogamos por una solución mucho más concreta, como la que nos da el 572 del Código Penal. Tal delito sumado al hecho de pertenecer a un grupo terrorista implicará un castigo. Ya está el castigo, ya está la reinserción ahí incluida en esa misma pena. ¿No crees que es reinserción suficiente estar 10, 15, 20 años en la cárcel por un delito? ¿No crees que en ese tiempo ya habrá suficiente tiempo para reflexionar y cambiar de idea? ¿Realmente cree que es necesario la amenaza de si no cambia va a estar aquí usted toda la vida? Me parece que atenta en gran medida contra el derecho a la dignidad humana que está presente en toda la Constitución española, desde el artículo 1 hasta el 10 y el 25. Todos es un valor universal contra el que la cadena perpetua indefinida atenta en todo momento. Y con esto ya doy por terminado mi primer turno de presentación. Señores del jurado, me gustaría empezar con una pequeña puntualización. Mi compañero no contestó a mi pregunta, porque yo le pregunté por la causa, y él no me contestó por una causa, le pregunté por qué. Y yo les voy a explicar por qué todas las penas tienen un margen. Y es porque la seguridad jurídica estricta no existe, y hay que dejar un pequeño margen para ajustar. Por lo tanto, la cadena perpetua sería algo parecido, siempre se deja un margen. La cadena perpetua revisable no es una pena fija, tampoco es una pena indefinida, es una pena ajustada a cada reo, que al final es el principio que impera el derecho penal cuando se establece una pena con un máximo y un mínimo. Decimos, esta pena más o menos requiere mínimo esto, máximo esto, y en función de las circunstancias personales de cada reo y las de injusto, las del delito, pues le ponemos esta pena concreta, no otra. Entonces, la seguridad jurídica está igual en un sitio como en otro. Imperfecta en ambos, pero está. ¿Por qué? Porque vamos a tener una pena mínima, vamos a tener una serie de expertos que van a investigar sobre el caso y van a darte la solución concreta para tu caso concreto, porque la ley no se puede generalizar, es imposible. No habría una ley concreta, hay que hacer leyes concretas para cada situación. Por otro lado, mi compañero ha hablado de que si en los 10 o 15 años ya está la reinserción, que con eso ya se reinserta. Pues no necesariamente, hay gente que sale de prisión y sigue cometiendo delitos. Hay gente que lo primero que hace en cuanto sale es ir a cometer el mismo crimen que cometió. Sucede especialmente con violación y con terrorismo, precisamente. Es una cosa que en las noticias sale mucho, terroristas que repiten, que reinciden. Sí, pues sí. ¿Podría indicar la fuente de esa información? Me remito a los periódicos, en ese sentido. Me ha dicho que si 10 o 15 años son suficientes. Pues mire,
Probablemente sí y probablemente no, depende del delito concreto. Vuelvo a mi posición inicial. Es que los casos son muy amplios y a lo mejor el asesino, usted habla de asesinato, bueno, de homicidio, está rehabilitado, a lo mejor no, y en los casos de terrorismo tan complejos, mejor establecer una alternativa, no una cosa fija. ¿Por qué? Porque puede salir un terrorista que pueda acabar matando a 300 personas en un atentado terrorista. Y por lo tanto, nosotros volvemos a la cadena perpetua revisable como mejor alternativa posible para poder ajustarnos a la situación concreta. Y por último, el argumento económico. Realmente la cadena perpetua al final no va a tener más coste que una prisión por 40 años, quizá un poquito más, porque son en vez de 40, 45, que es cuando se muere el reo. Y por otro lado, ustedes hablaban del dinero que se quería invertir en rehabilitar al preso. Bueno, pero es que la cadena perpetua tiene precisamente ese fin, es dinero que se dedica a rehabilitar al preso, no otra cosa. Entonces es lo mismo al final, no estamos cambiando. Por lo tanto, cadena perpetua sí, muchas gracias. Bueno, para este segundo turno de refutación querría hacer hincapié en la posición del Estado como ejecutor de las penas, como ejecutor y en su papel de decisión de qué delito corresponde al crimen. ¿Ustedes creen, desde el punto de vista de la dignidad humana, vuelvo al mismo, que una cadena que se puede decir a un reo, usted va a estar en la cárcel hasta que nosotros, un juez, profesional, o sea, peritos, decidan que usted está preparado? ¿No le ven alguna laguna a esa idea? ¿No sería mejor, desde el punto de vista del reo, saber a qué se atiene? Me parece que es fundamental para su dignidad. Lo otro es una especie de coacción, una coacción que podría llevar a que un reo fingiese completamente un papel y consiguiese de alguna manera convencer a los peritos, a los jueces, al encargado en este caso, de que ya está preparado para reinsertarse. En nuestra opinión, un delito, un castigo. Has cometido esto, tienes que estar durante este tiempo en la cárcel y eso es la verdadera idea de la rehabilitación. ¿Y qué pasa si el preso no se rehabilita el reincide un atentado de 300 muertos? Te explico. Si un preso ya asesinado, pongamos alguien que vaya a reincidir con un atentado de 300 muertos, es alguien que ya ha asesinado previamente, suponemos, no es un cualquiera. Ese será un preso que estará que habrá cometido podríamos pensar que estará en la cárcel durante unos 30 años antes de salir. ¿Cree realmente usted que tras 30 años alguien se planteará cometer un delito de esa magnitud? ¿No cree que ya habrá pensado que ya ha tenido suficiente castigo y que estará agotado vitalmente para cualquier tipo de acción, en este caso una acción deleznable? En mi opinión, tras ese tiempo de prisión, al preso no se le pueden ocurrir tales ideas y menos llevarlas a cabo. Hasta aquí mi refutación. A lo mejor. Es una serie de palabras que ha repetido mi compañero a lo largo de su refutación. Y creo que son bastante notables, porque han estado reiterando entre sus puntos, sobre todo, la cadena perpetua como revisable. A lo mejor, cierto autor de un delito, a lo mejor en cierta ocasión. Indicar a cada crimen
una cadena especial para esa persona en particular. No existe para eso ya un sistema penal, un código penal, que eso ya lo tiene, pero previamente, antes de, en vez de mirarlo a posteriori, hacer revisiones. No se supone que ese sistema está hecho para que no haya que pasar por ese en sucesivas ocasiones. Es un sistema que quedaría obsoleto, no tiene sentido. Me gusta, para recordar de nuevo uno de los puntos que han dicho al principio, que han hablado de la pena de muerte, que no tiene mucho que ver, pero nosotros no lo hemos planteado en ningún momento, sino que lo que hemos planteado verdaderamente son 3 puntos muy sencillos. Es un hecho, es inhumano, es tortura psicológica. Tener a alguien en cadena perpetua, aunque sea revisable, implica una coacción de su psicología, una coacción de su día a día, de aplicar, como si fuera un simple mono de laboratorio, aplicarle choques para que su objetivo no sea de verdad hacer una rehabilitación, sino salir. Su rehabilitación será en cualquier caso falsa. Su rehabilitación será una artimaña para poder escapar de su cárcel a la que estará condenado eternamente, si no mediante este u otro peor que tenemos. Segundo punto. Ustedes hablaron de que no... refutaron que todas las cadenas crean mártires. Obviamente, las penas capitales, que no son el caso de España, sí que las crean. Pero, y la nuestra, las crean seguro, seguro. Es que no pueden evitar... O sea, creo que es mucho más efectivo rehabilitar a una figura importante de una organización terrorista y mostrarla, a lo contrario, un mártir. Demostrarles al ejercicio terrorista que no tienen valor como doctrina, que la doctrina del Estado es mucho más superior. Y por supuesto me gustaría recalcar, por último, el gasto económico, que ustedes no han vuelto a tratar y creo que es muy importante en esta cuestión. Para concluir, me gustaría cerrar con una frase de Concepción Arenal, que viene a decir: abrid las escuelas y se cerrarán las cárceles. Me ha sorprendido antes, y lo he notado y se lo he hecho notar en una pregunta, si ustedes hablaban de que una rehabilitación mediante las revisiones sí sería práctica, pero no ha aceptado que mi rehabilitación, con una mayor inversión en la rehabilitación, fuera factible. Yo creo que sí, estoy firmemente convencido de ello. Es hora del jurado y de que el público juzgue si es como yo digo. Muchas gracias. Bueno, para concluir, me gustaría exponer ciertos puntos de nuestra opinión, de nuestro tema a tratar, nuestra puesta a favor acerca de la cadena perpetua, siendo esta, a pesar de que la oposición la ha mostrado como si fuese un castigo, nosotros no lo vemos como tal, nosotros lo vemos como una oportunidad para la reinserción social, no algo como una privación del derecho, ni mucho menos, sino para proteger a la propia sociedad de esa gente que no tiene la capacidad para vivir en la sociedad, no puede desenvolverse normalmente en ella. Asimismo, también nos gustaría dar el punto de vista de que la dignidad humana no tiene nada que ver con la cadena perpetua o no. Si una persona no se porta como un ser humano o tienes unas creencias tan aférrimas que no puedes presentarte ante la sociedad, no se le debería tratar como tal, y además se le debe intentar mostrar la rehabilitación, aquí estamos de acuerdo ambos, los equipos, una rehabilitación social, una rehabilitación en la que todo tipo de preso pueda ser puesto en libertad, sin ningún tipo de problema, pero sinceramente, ustedes han hablado del gasto económico también, es algo, por supuesto, a tener en cuenta, pero no lo vemos muy particularmente importante, creemos más importante una participación en la sociedad, en la sociedad de todos los presos. Por último, me gustaría hacer también un poco de reseñar un poco el término de tortura. El término de tortura para un preso que está condenado a cadena perpetua. Se puede interpretar que cualquier tipo de pena es en cierto modo una tortura. O es así, como ya bien dijimos antes, es una medida preventiva y de protección hacia la sociedad, y no un castigo o una tortura, como
se ha podido desdeñar también. Así que, para dejarlo todo claro, he de mencionar que queremos decir que la pena perpetua es irrevisable. Es posiblemente la opción, si no la mejor, la menos mala de todas las que hemos observado y estudiado. El que una pena de unos años totalmente limitados y acotados no se rige, no va a definir perfectamente cierto caso, ya que puede haber excepciones. Y por último, que la cadena perpetua irrevisable sí permite la reintegración, al estar acotada perfectamente por ciertos especialistas, ya sean médicos o sean psicólogos, que permiten determinar perfectamente, sin posibilidad de un error catastrófico, el que una persona está apta para vivir en la sociedad, el que puede desenvolverse tranquilamente sin miedo a reincidir y sin ningún tipo de peligro. Con esto concluyo. Muchas gracias. La de todo esto. ¿Que no la puedo grabar? Como que no, seguimos.